Hola a todos. Esta es tal vez la grabación definitiva de esta clase, que ha sido tan difícil de lograr grabar. Bueno, aquí estamos, haciendo de vuelta el intento, y vamos a hablar hoy de insuficiencia cardíaca. Antes de empezar a hablar del tratamiento y los fármacos de insuficiencia cardíaca, vamos a hacer un pequeño repaso de la fisiopatología y la epidemiología de la insuficiencia cardíaca. Para esto tenemos que pensar rápidamente en hacer un raconto de la valoración de enfermería de un paciente que sospechamos tiene algún tipo de alteración en la perfusión. ¿Por qué digo así? Y no digo el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, porque nosotros aún todavía no lo sabemos. Tenemos nuestro primer encuentro con el paciente, vamos a suponer que es un paciente que está internado en una sala de clínica, y vamos a ir a valorar su función cardíaca global. Cuando hablamos de valorar la función cardíaca, no estamos hablando de ir a valorar el corazón. Lo que vamos a ir a hacer es una valoración indirecta del funcionamiento de este corazón. Esta valoración indirecta va a ser una valoración rápida de la circulación. A mí me gusta mucho ordenarme mis prioridades como enfermera a través del ABCD. Y en el ABCD, una vez superada la vía aérea y la respiración, la buena respiración, la C le corresponde a la circulación. Cuando hablamos de circulación, tenemos que hablar de perfusión de órganos, porque en realidad todo lo que hace el corazón es impulsar con una bomba durante todo el tiempo, 24/7, la sangre que le llega tanto oxigenada como carboxigenada para que las células del cuerpo reciban su oxígeno y sus nutrientes. Por ende, el primer concepto que tenemos que tener es este: el corazón es una bomba que funciona con líquido. Este líquido específicamente es la sangre. Entonces, cuando hablamos de circulación y hablamos de perfusión, estamos hablando de cómo todo el sistema se pone en función de sostener el equilibrio de la célula. Porque si las células no se mantienen en equilibrio, se mueren, y si se mueren muchas células, se mueren los órganos, y si se mueren muchos órganos, se muere el paciente. Eso se llama falla multiorgánica. Entonces, lo primero que vamos a ir a ver en este paciente es su estado de conciencia. ¿Por qué vamos a empezar por ahí? Porque es definitorio. Si el paciente manifiesta cualquier tipo de alteración del estado de conciencia, nos estamos encontrando con un paciente con una inadecuada perfusión cerebral, probablemente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? El paciente puede tener diferentes estados de ánimo, y eso no implica una alteración del estado de conciencia. Por otro lado, debemos saber qué estado de conciencia basal tiene el paciente. Cuando nosotros llegamos a evaluar un paciente, a valorar un paciente, tenemos que conocer su estado de conciencia basal, porque el paciente puede tener algún deterioro neurológico previo. O también puede tener el efecto de drogas, puede ser un paciente postquirúrgico, puede tener un montón de variables. Vamos a suponer que el paciente que nosotros vamos a evaluar no pasó por esa situación. Entonces el paciente debería estar lúcido, debería estar ubicado, poder conversar con nosotros, ¿sí? Y sostener un diálogo coherente, con coherencia y cohesión interna, lo cual nos está hablando tanto del despertar del paciente y cómo se mantiene vigil, ¿sí? Y además nos está hablando del contenido de la conciencia, ¿sí? El paciente está pudiendo razonar con nosotros, está pudiendo sostener una conversación. Una vez que nos quedamos tranquilos de que esto sucedió, tenemos que ir a averiguar datos sobre la perfusión periférica. Uno de los datos más importantes en los pacientes a tener en cuenta es que podemos valorarle sin demasiados elementos la perfusión periférica. No necesitamos grandes equipos para eso. Vamos a hacerlo a través de varias cuestiones. Lo primero que vamos a hacer es medir el relleno capilar, evaluar el relleno capilar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a colocar al paciente que está acostado, lo vamos a dejar acostado, y le vamos a pedir que ponga la mano a la altura del tórax, para que cuando nosotros valoremos la llegada de sangre capilar, estemos valorando la llegada de sangre arterial y no la llegada de sangre venosa. Vamos a considerar si la piel del paciente está en una temperatura adecuada, porque si el paciente está con mucho frío, las extremidades están muy frías, lo que vamos a estar valorando es la vasoconstricción, y no la verdadera llegada de sangre al lecho capilar.
Lo siguiente que vamos a hacer una vez que descartamos que el paciente no tiene ni frío ni éxtasis venoso, lo que vamos a hacer es comprimir el dedo del paciente. Para esto hay un montón de videos en internet, en YouTube, acerca de cómo se hace el manejo de la Vamos a comprimirlo hasta que quede blanco y vamos a soltar rápidamente y vamos a contar hasta 2 segundos. El relleno capilar normal implica un tiempo de relleno aproximadamente de 2 segundos. Si está enlentecido, quiere decir que hay algún tipo de alteración. También podríamos valorar si el paciente tiene un buen relleno capilar, si el paciente tiene colocado un sistema de medición de simetría, un saturómetro, y este saturómetro tiene una curva simétrica con la capilar. Si este relleno capilar está enlentecido, nos está hablando de que por alguna cuestión el paciente está privilegiando la perfusión de órganos centrales en detrimento de la perfusión periférica. ¿Con qué lo vamos a unir? ¿Con qué vamos a unir esta información? Con la coloración, hidratación y temperatura de la piel. Tanto a nivel central, en su cara, en el tórax, como a nivel distal, en los 4 miembros. Nosotros tenemos un paciente que está rosado, bien hidratado, que tiene una temperatura adecuada en las zonas centrales, debería tener la misma temperatura, coloración y hidratación en su periferia. Por lo tanto, vamos a ir a valorar ambos. Si el paciente estaba sentado, hay que pedirle que coloque las piernas a la altura de la pelvis, es decir, plana, corta, de esa manera vamos a seguir valorando en los miembros inferiores también el éxtasis venoso. A la par que estamos haciendo todo esto, estamos controlando los pulsos periféricos, ¿sí? Todos los pulsos periféricos. ¿Y qué vamos a ir a buscar? Primero si están, segundo si son simétricos, y vamos a ir a analizar todas las características del pulso que ya nos conocen de fundamento periférico. Como verán, hasta ahora no hemos hecho ninguna cosa extremadamente compleja. Sin embargo, estamos viendo que este paciente realmente tiene una buena perfusión central y una buena perfusión distal. También vamos a ver el estado de hidratación de las mucosas, todo en relación con lo que decía de la coloración y temperatura de la hidratación de las zonas centrales periféricas, ¿no? Lo siguiente que es muy importante es considerar el balance de ingresos y egresos. El balance de ingresos y egresos es muy importante en este paciente, porque nosotros tenemos que saber si este paciente tiene un ritmo diurético adecuado. Tenemos que ver al paciente de forma más seguido de lo que veríamos un paciente por ahí en una sala de clínica, una vez al llevar un turno y otra vez el balance del paciente y otra vez salirnos. Tenemos que hacerle controles más frecuentes. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si el ritmo diurético de este paciente se ha modificado. Porque la diuresis es un excelente indicador de la perfusión. Si el paciente está con algún tipo de hipovolemia real o tiene algún tipo de hipovolemia efectiva, que tiene su sangre circulando pero no está llegando bien por alguna cuestión de riñones, rápidamente va a caer el ritmo diurético. Por ende, es súper importante saber eso, y por otro lado también, si el paciente ha estado internado varios días, tener una idea del balance histórico de este paciente. ¿Cómo está viviendo en estos últimos días este paciente? Una vez que tenemos estos datos, también vamos a considerar controlarle la tensión arterial. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a tomar la tensión arterial acostado y de pie, o sentado, depende de cómo esté el paciente. ¿Para qué? Un cambio en la tensión arterial sistólica, o sea, una disminución en la tensión arterial sistólica y un aumento en la frecuencia cardíaca, nos podría estar hablando de que este paciente en realidad tiene un volumen circulante todavía aceptable, pero el corazón no lo está manejando correctamente. Esta hipotensión ortostática nos está hablando de una hipovolemia relativa. Puede ser que el paciente tenga un volumen de sangre adecuado, pero el corazón sea en este caso insuficiente para bombear. Entonces, puede ser que este paciente esté comportándose como si fuera hipotenso, y todavía no tenemos en reposo, acostado, una hipotensión marcada. Pero si se modifica
más o menos en un 20%, que además aumenta la frecuencia cardíaca, quiere decir que hay una hipovolemia que se está produciendo al paciente, aún con una tensión arterial habitual aceptable. Para esto también tenemos que conocer el valor basal del paciente. Un paciente que normalmente maneja 140, 150 de tensión arterial sistólica y ahora tiene 120, si bien 120 es un número aceptable, no es aceptable para este paciente. Para este paciente es hipotensión. Entonces, conocer el valor basal y además hacer estas mediciones. Necesitamos conocer el peso y talla del paciente, porque si conocemos el peso y talla del paciente vamos a poder establecer modificaciones en relación con su balance. Si el paciente les dice, por ejemplo, que llegó al hospital cuando se internó con 3 kilos de peso de más y ahora se los bajó a fuerza de tratamiento, quiere decir que ese paciente en realidad estaba teniendo, aunque no fueran visibles, edemas que aún no eran tan marcados a nuestros ojos, porque todavía era una cantidad de volumen no demasiado significativa. Pero de persistir en el tiempo, este paciente nos hubiera mostrado temas interesantes, importantes. Entonces es importante saber el peso y talla del paciente para este tipo de cosas y para relacionarlo con el balance y para poder saber el ritmo de brecha. Como verán, todo esto tiene una relación muy importante con el volumen circulante. ¿Sí? Todos estos números, todos estos valores que estamos teniendo en cuenta, tienen que ver con esto. Lo siguiente que vamos a hacer es una auscultación cardíaca y pulmonar. ¿Qué podemos auscultar sin ser cardiólogos a nivel cardíaco? Bien, podemos auscultar R1 y R2, este cierre de las válvulas. Que debería ser simétrico, se debería escuchar solo un ruido R1 y un R2, a pesar de que son dos válvulas cada una. Cualquier aparición de un tercer ruido se considera anómalo por fuera de la infancia. Por ende, si apareciera un R3, nos estaría hablando de alguna dificultad valvular o algún otro tipo de problema de flujo de líquidos que no es algo que es saludable para un paciente. La palabra normal me parece tanto fuerte, pero pongámosle que no es normal. Esto en relación con los ruidos cardíacos. En relación con los ruidos pulmonares, en esta fase de la formación donde estamos aprendiendo a escuchar pacientes, vamos a ir a valorar la entrada y salida del aire y la aparición de algún tipo de ruido anómalo, diferente, que nos esté hablando por ahí de cierto grado de líquido en el pulmón. Estos principales, crepitantes, ¿sí? No los vamos por ahí a poder inmediatamente identificar cuál es el tipo de ruido, porque esto tiene que ver con la práctica de escuchar pulmones. Pero sí podemos registrar la aparición de algún ruido que no sea el murmullo vesicular de un pulmón sano. Mientras estamos haciendo toda esta valoración rápida, este examen rápido del paciente, verán que aquí hay un montón de cosas que la valoración cefalocaudal no las estamos teniendo en cuenta, yendo muy al punto. Al mismo tiempo vamos a hacer una anamnesis orientada. A mí me gusta mucho robarle al trauma algunas cuantas cosas. Le robé la DCD y lo adapté para usarlo en la valoración del paciente clínico y en la valoración del paciente crítico. Y también le robé la mnemotecnia de la historia clínica o de la anamnesis amplia. ¿Qué significa esto? Las cosas mínimas, el piso, lo mínimo que tenemos que poder indagar sobre el paciente. Fíjense que da datos bastante interesantes si uno se atreve a preguntar y repreguntarlo. Lo primero que le vamos a preguntar de la A son los antecedentes. Esto tiene que ver, en este caso, como yo lo modifiqué, con la historia de vida, con el cuadro clínico actual. ¿Qué cosas lo pudieron haber llevado al paciente al lugar en el que en este momento se encuentra, compensado del hospital? Y todos esos antecedentes relevantes que hacen a la historia de vida, por ejemplo, dónde vivía el paciente. Por ejemplo, de qué trabaja, ¿sí? Por ejemplo, cómo se sentía los días anteriores a venir al hospital. Todos esos datos relevantes que hacen a los antecedentes inmediatos. Tal vez no sea importante si tuvo apenas a los 5 años, pero sí estos datos de los días previos a la internación. Después en colorado la M, de amplia, porque estamos en farmacología. ¿Qué medicaciones toma el paciente? ¿Recetadas y no recetadas? ¿Qué medicaciones tendría que estar tomando y por alguna cuestión no está tomando?
¿qué otras formas farmacológicas o no farmacológicas podría estar consumiendo el paciente? Por ejemplo, el paciente todos los días se toma un té de yuyos diuréticos, porque eso lo va a seguir bien acá. Bueno, nosotros no estamos aquí para juzgar los hábitos culturales del paciente, ni tampoco qué tipo de medicina es mejor para el paciente. Lo que estamos haciendo es tratando de recabar la mayor cantidad de información, considerando que tanto las formas de medicina no ortodoxa, si se quiere, no hegemónica, me gusta más la palabra hegemónica, medicina no hegemónica o alopática, pueden ser beneficiosas para el paciente, como también pueden tener efectos secundarios, o también pueden tener interacciones medicamentosas con las prescripciones médicas que este paciente esté cumpliendo. Determinada droga podría interactuar en forma agonista o antagonista con determinada preparación de hierbas o de yuyos o de lo que sea que el paciente. Esto en relación con la medicación. Y también todo lo que sea tóxico que el paciente pueda consumir por su cuenta, ¿sí? Drogas, sedantes, en fin. Ahí lo que importa es hacerle sentir al paciente que no lo estamos juzgando, que simplemente estamos tratando de establecer un cuadro de situación para ver de qué manera lo vamos a poder ayudar. La P es de patologías, comorbilidades, y acá hay que afinar el lápiz para preguntar, para saber preguntar, porque si yo me paro con un paciente no sabe lo que tiene, le pregunto, ¿usted es diabético de tipo 2? Y si el paciente no lo sabe, te va a decir que no. Ahora, después le medís la glucemia, tiene 400. Y bueno, a lo mejor no es diabético de tipo 2, porque tiene una glucemia de 400, pero hay que estudiarlo, para descartar que sea diabético de tipo 1 o diabético de tipo 2. Digo diabético de tipo 2 porque es más frecuente en la edad de pacientes que nosotros manejamos, por epidemiología. Pero el paciente podría, en este evento de su vida, enterarse que es diabético. Por ejemplo, preguntarle, ¿usted tiene insuficiencia cardíaca? El paciente no tiene la medida de que se trata. Entonces, afinar el discurso de manera tal de poder hablar un idioma que el paciente entienda y que nosotros podamos preguntar y repreguntar en función de ver qué comorbilidades tiene el paciente, qué cosas pueden influir más allá de su cuadro clínico diagnosticado o no, en este momento y en esta situación. La LI es de libaciones. Libaciones es lo que el paciente comió. En el trauma se usa para pensar en cuánto tiempo hace que el paciente comió para saber, y qué, para saber si el estómago está vacío ya. Nosotros lo vamos a usar en relación con sus hábitos nutricionales. Los hábitos nutricionales hablan mucho de nuestros pacientes y de su mejoría o empeoramiento de determinados cuadros. Entonces le vamos a preguntar qué le gusta comer, qué quiere comer y qué puede comer. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de su salud, de su economía, de lo que sea, de sus gustos. Y por último, le vamos a preguntar sobre el ambiente. Y esto tiene que ver, en este caso, con su vivienda, cuáles son sus hábitos de vida, si hace deportes, si no hace deportes, si tiene un trabajo sedentario, si no tiene trabajo, si trabaja en forma eventual. Porque todas estas cuestiones van a impactar en su cuadro de salud presente. ¿Sí? El paciente no tiene trabajo, no tiene vida social, por ejemplo, y probablemente le cueste más acceder al sistema de salud, yéndose a buscar el turno del hospital a las 5 de la mañana. Entonces, todas estas cosas son cosas que le tenemos que preguntar al paciente. No tengamos miedo de preguntar. Nosotros lo estamos haciendo en función de establecer una buena cantidad de datos que nos permitan hacer cuidados seguros y personalizados. Esto también es algo que tenemos que perder el miedo y decírselo a los pacientes. Yo no le estoy preguntando de chusma para saber de qué se trata, sino porque cuanto más puntillosa sea mi información sobre su cuadro clínico, más seguros y más apropiados y pertinentes van a ser los cuidados. Eso sería la valoración clínica. Ahora, hay criterios clínicos para hablar de insuficiencia cardíaca, y estos criterios clínicos tienen que ver más o menos con algunas cuestiones que vimos recién, y otras que son como un poco más específicas. Ahora ya nuestra valoración está más orientada. Está orientada a pensar que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a ir a buscar? La disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna es algo que aparece en la madrugada, cuando ya hace horas que el paciente está acostado, aparece y lo despierta, el paciente se despierta creciendo con la tos húmeda, ¿sí?
que tiene que ver con una mala distribución de líquidos en el pulmón. El paciente expresa eso: me despierto a mitad de la noche con tos y con disnea paroxística. Tengo tos, toso y me cuesta respirar. Me tengo que poner más almohadas, ¿sí? Siento que me falta el aire. Ahora, si duermo semisentado, duermo mejor. Y eso se lo llama, si duermo semisentado, duermo mejor, disposición de ortopnea. ¿Sí? El paciente intenta sentarse para que el líquido baje, el aire, que es más fácil que suba, le permita tener menos dificultad para respirar. La distensión de las venas yugulares, las vamos a charlar ahora en un ratito, en función de relacionarlas con algo más. Los crepitantes, que son estos ruidos húmedos que yo les decía hace un rato que se pueden encontrar en el pulmón. Mirar la placa de tórax, como habíamos hablado ya en otro momento, mirar las placas de tórax para ver el tamaño de la silueta cardíaca y la localización, conocer los reparos anatómicos del corazón. Si no los recordamos, repasarlos para ver si ese corazón está agrandado de tamaño y tiene el tamaño adecuado para la arquitectura física del paciente. La aparición del edema agudo de pulmón, vamos a hablar del edema agudo de pulmón más adelante, pero aquí lo nombramos nada más. El edema agudo de pulmón tiene que ver con esta incapacidad del corazón de eyectar la sangre hacia el sistema y su vuelta hacia atrás, su retrogradación de sangre hacia el pulmón. ¿Sí? El galope por ruido 3, que yo les decía que es un ruido anómalo. La presión venosa yugular es más difícil que ustedes en esta etapa tengan idea de qué se trata, porque eso en realidad se mide con un monitor en terapia intensiva, porque es más difícil que ustedes lo puedan ver. Pero si ustedes tienen en la sala de clínica un paciente con una vía venosa central, puede ser que puedan medirlo con el reflujo hepatoyugular. Y ahí me quiero parar 2 segundos. Se tiene que ver con la distensión venosa yugular, con la hepatomegalia, ¿sí? Y con el edema agudo pulmonar. Cuando avancemos en esta clase, van a poder distinguir la diferencia entre la congestión sistémica y la congestión pulmonar, que son las características de la insuficiencia cardíaca de uno u otro corazón, el corazón derecho o el corazón izquierdo. Pero ahora me quiero parar 2 minutos. Ustedes saben que el hígado se debe buscar, el borde del hígado, utilizando la mano y palpando el reborde costal. El hígado no se palpa por fuera del reborde costal, hay que ir a buscarlo. Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca y hay congestión sistémica, este hígado se encuentra aumentado de tamaño, se encuentra congestivo, se encuentra edematizado, con agua. Entonces, ustedes van a comprimir ese hígado, que va a ser palpable, y al comprimir el hígado, que es una cuestión de compresión venosa, la sangre va a fluir hacia las yugulares. Ustedes van a ver las yugulares ingurgitadas, o sea, agrandaditas, que no son distendidas, que no son las yugulares de un cuello delgado, que ustedes las ven, las miran y dicen, ay, quiero poner una vía ahí porque están bárbaras. No, son más parecidas, para que se imaginen, a venas varicosas, ¿sí? Son más tortuosas, están inflamadas, es porque tienen mayor congestión venosa, ¿sí? Esto se relaciona con esta condensación de sangre en el hígado, ¿sí? Por otro lado, pueden encontrar edema de miembros inferiores, así que se le van a hinchar las piernas por esta venosa, ¿sí? Van a relacionar lo que yo les decía de la disnea paroxística nocturna con la tos nocturna. El paciente puede tener disnea de esfuerzo, ¿sí? Se puede cansar rápidamente, puede tener fatiga, ¿sí? Puede aparecer derrame pleural, así como hay líquido en un tercer espacio, en el hígado, así como hay dificultades del corazón para desviar la sangre del sistema, también hay otro tipo de edemas. Edema de miembros inferiores, edema del pulmón y derrame pleural, que es líquido entre las piernas. Todo esto va a tener un impacto en la capacidad vital del paciente, ¿sí? La capacidad vital relacionada con el concepto de capacidad vital, cuando medimos volúmenes y capacidades respiratorias, pulmonares. No hablo de la capacidad vital como algo en abstracto,
tiene que ver con una medición específica de la capacidad vital pulmonar. Puede aparecer taquicardia, porque si bien el paciente tiene mucho líquido en un tercer espacio, no lo tiene en el lecho vascular, por ende le está faltando líquido. Y si le falta líquido para la eyección sistólica, para poder sostener el gasto cardíaco, el paciente va a intentar compensar a partir de la taquicardia, como si el paciente hubiera tenido una pérdida de líquidos reales, como si el paciente hubiese tenido una deshidratación o una hemorragia. Y después está el criterio que si el paciente estuvo internado, o en su casa, le dimos un tratamiento y adelgazó después de 5 días de ese tratamiento, quiere decir que eso que adelgazó, esa pérdida de peso, no era ni masa muscular ni grasa, sino que era agua en un tercer espacio. Era edema, básicamente. La definición de edema es una cantidad de líquido anómalo en un espacio virtual, en un tercer espacio. Puede ser una pleura, puede ser ascitis, abdomen, puede ser en este caso congestión hepática, plásmica, puede ser el edema que nosotros vemos en las piernas, o el edema de decúbito que ven ustedes en el sacro o en la espalda de un paciente que está afectado en decúbito superior. Todo eso es tercer espacio. Acá lo que ven en esta diapositiva justamente es la egurgitación de las venas del cuello. ¿Ven que se ven como si fueran varices, no como si fueran venas normales? No sería el lugar en donde ustedes van a buscar una vena a simple vista. ¿Sí? Quizás a simple vista puede ser que la vean más cerca del pabellón auricular hacia el ángulo de luz, y no ahí. Esa es una foto que no es muy buena foto, pero se puede apreciar el recorrido tortuoso que tiene esa vena, ¿sí? Ustedes se paran, a ver si el profesor me lo permite, fíjense que esta vena, no se la ve como las venas que ustedes ven paraditas acá, en un paciente delgado, con un cuello con un tono muscular adecuado, venas que parecen un estamento, ¿sí? Estas venas son más tortuosas. Y eso tiene que ver con el éxtasis venoso permanente que se produce de sangre. Vamos ahora entonces a pasar a la definición de insuficiencia cardíaca. Las definiciones, si bien yo nunca se las tomo en un examen, y me parece que no tiene sentido evaluarlas al pie de la letra, sí nos indican, nos explican y nos anclan a de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, todos tenemos que estar hablando de lo mismo, porque vamos a hablar del tratamiento. Entonces, es un síndrome clínico, o sea, es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Es clínico, no es quirúrgico. Está caracterizado por reducción del volumen minuto o gasto cardíaco, ¿sí? Pasamos gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen sistólico, se mide en un minuto, y sangre que efectivamente inyecta en los ventrículos en su sístole durante un minuto. Aumento de la presión venosa, acuérdense, hay éxtasis venoso, por ende hay aumento de la presión venosa. La sangre se queda en el lecho venoso, y sobre todo en el lecho venoso pulmonar, ¿sí? Acompañado de anormalidades moleculares, esto lo vamos a ver, de cómo se modifica el miocardio a partir de instaurado este síndrome, ¿sí? Que causan deterioro progresivo de un corazón en falla y muerte celular miocárdica prematura. Es decir, que la misma insuficiencia cardíaca, la incapacidad que el corazón tiene para bombearle sangre al sistema, repercute sobre su propia anatomía y fisiología. Va a modificar la estructura del corazón y va a producir muerte de esas células miocárdicas. Es decir, que no solamente la insuficiencia cardíaca, para que tengamos un panorama un poquito más resumido, no solamente la insuficiencia cardíaca va a afectar a los órganos a distancia, porque va a congestionar algunos en detrimento de la mala perfusión de otros, sino que además se está perjudicando a sí mismo, porque va a generar el mecanismo compensatorio de esto, alteraciones en la misma célula cardíaca que ya está deteriorada, ¿sí? El mismo miocardio que ahora es insuficiente. Algunos datos de esto, la insuficiencia cardíaca en Latinoamérica, que fue lo que más cerquita de nosotros encontré. Edad promedio 60 años, esto tiene que ver a esta edad, ya los hombres y mujeres tenemos el mismo riesgo, ¿sí? El mismo riesgo cardiocerebrovascular, porque estamos las mujeres ya protegidas por los estrógenos, por ende ya tenemos el mismo riesgo de hacer infarto, de hacer isquemia, de hacer trombos. Una fracción de eyección del 36%. ¿Qué significa la fracción de eyección?
La fracción de eyección no es ni más ni menos que la representación de la capacidad que tiene el corazón de contraerse para expulsar la sangre. ¿Cómo la medimos? A través de una ecografía. Esta ecografía nos muestra cómo tiene capacidad de contracción tiene el corazón. ¿Qué es lo que tiene que hacer el corazón para poder expulsar la sangre en sí? El corazón durante la diástole se llena y se estira, se estira lo que se tiene que estirar para asumir todo el volumen que le lleva. ¿Sí? El corazón no se puede quedar con nada y no puede decirle, espera un ratito que ahora ya te descontraes. Entonces, el corazón asume todo el volumen de sangre que le lleva. Para eso necesita estirarse con un elástico. Estirar sus fibras miocárdicas, que son las contráctiles, con un elástico. Durante el llenado del corazón sucede eso, en la diástole. ¿Qué va a suceder después? En el momento en que el corazón tiene que inyectar esa sangre, tanto a la aorta como a la arteria pulmonar, necesita que esa misma fibra que se había estirado rápidamente vuelva y con fuerza a su posición normal, que es de reposo. Como si yo estirara un elástico y de golpe le dijera volvé a tu posición. Y el elástico vuelve solo, lo suelto y vuelve solo. Eso tiene que hacer la fibra muscular cardíaca. Cuando hay insuficiencia cardíaca, en la mayoría de los casos, esta fibra cardíaca está comprometida y queda como más laxa, tiene menos fuerza, tiene menor retorno. Por ende, esta fracción de eyección, esta capacidad de eyectar la sangre y de contraer esta fibra cardíaca para que la sangre pueda vencer la resistencia que le pone la aorta y la arteria pulmonar, eso es la poscarga, ¿se acuerdan? La poscarga es la resistencia que se le impone al corazón a eyectar la sangre. Fuerza que tiene el corazón, que es la contractilidad, versus la resistencia, que es la poscarga, que nosotros habitualmente la inferimos a través de la presión arterial. Más o menos en condiciones de salud, la poscarga de la aorta está cerca de los 120 milímetros de mercurio y la arteria pulmonar está cerca de 12 milímetros de mercurio, 10 veces menos. De ahí que ustedes entiendan por qué la sangre se tiene que volver hacia el pulmón, lo va a hacer, porque le genera muchísima menos resistencia. Y si el corazón no tiene fuerza, la sangre va a ir para donde menos problemas se genere, y se le va a generar menos resistencia en el pulmón. La etiología en Latinoamérica con mayor frecuencia, con mayor prevalencia e incidencia, es el mal de Chagas, la enfermedad de Chagas. Entonces es importante, lo que yo les decía en la valoración, de preguntarle a los pacientes a dónde han vivido y se han criado y a dónde viven. Si bien está distribuido ampliamente en todo el país, hay zonas más endémicas de Chagas que el noroeste y el noreste. La incidencia de insuficiencia cardíaca es aproximadamente de 199 casos por año por cada 100.000 personas. Más o menos 200 personas cada 100.000 van a tener un caso nuevo, un diagnóstico en ese año de insuficiencia cardíaca. Esa es la tasa de incidencia. Y las tasas más altas de insuficiencia cardíaca ocurrieron en pacientes que tenían un problema en la fracción de eyección, o porque han tenido un infarto o un evento isquémico, o porque han tenido y tienen enfermedad de Chagas. Entonces todo, como ven, tiene que ver con todo. Si uno hace una buena anamnesis, el paciente dice, no, lo que pasa es que yo estuve internado el año pasado porque es un infarto. Ajá. No, la verdad es que yo nací, viví en el monte, y bueno, por ahí tal vez no lo sabemos. No es por prejuicio, es por epidemiología. Pensamos que tiene la posibilidad de haber sido picado por un choque infectado. Ahora vamos a ir al consenso de insuficiencia cardíaca aguda y avanzada de la Sociedad Argentina de Cardiología, que está disponible en la web y que se publicó en la Revista Argentina de Cardiología en el año 2010. Y vamos a volver a hacer una definición, y la vamos a volver a analizar. Esta insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? El episodio actual de insuficiencia cardíaca aguda se define como un cambio rápido en horas, o gradual, que al paciente le cuesta más detectarlo, en los síntomas o signos de la insuficiencia cardíaca que el paciente ya tenía, que generan la necesidad de un tratamiento urgente. Ahora, no siempre los pacientes tenían insuficiencia cardíaca.
La insuficiencia cardíaca aguda puede ser una insuficiencia cardíaca del reciente inicio, o puede ser una descompensación de la insuficiencia cardíaca que el paciente tenía de larga data. Entonces, ¿qué causas tiene esta insuficiencia cardíaca para llamarla ahora un episodio de insuficiencia cardíaca? Una reducción aún mayor del volumen minuto cardíaco, volumen minuto gasto cardíaco, ¿sí? Una reducción mayor de la perfusión de órganos, ¿sí? Si el paciente por ahí antes tenía una insuficiencia cardíaca pero estaba compensada, ahora lo vamos a encontrar con cianosis central, lo vamos a encontrar mal perfundido, lo vamos a encontrar por ahí oligoanúrico, o con disminución del ritmo diurético por lo menos, lo vamos a encontrar por ahí con edemas, con dificultad respiratoria, es decir, todo este cuadro que implica, por un lado, congestión de algunos órganos e hipoperfusión de otros, es una insuficiencia cardíaca aguda que puede ser sobreimpresa sobre una insuficiencia cardíaca crónica o no. Y por eso decimos que puede ser de novo, o sea, nueva, no había una cardiopatía, el paciente no tenía ninguna cardiopatía hasta ayer, y hoy tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca. O por empeoramiento de un cuadro preexistente. El paciente ya sabe que tiene insuficiencia cardíaca, pero en este momento tiene una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Por qué? Porque hasta ayer estaba compensada, y el paciente estaba sintomático, o con síntomas mínimos controlados. Por cambios en el estilo de vida, por medicación, por un montón de cosas. ¿Cómo las clasificamos, estas formas de la insuficiencia cardíaca aguda de novo, o sin insuficiencia cardíaca previa? Puede ser de índole vascular, es decir, el paciente puede estar haciendo una isquemia o un infarto, ¿sí? O una crisis hipertensiva. O puede ser directamente miocárdica, del mismo tejido contráctil, ¿sí? Y una insuficiencia crónica descompensada puede ser una progresión de una enfermedad, que puede ir desde una dificultad en la perfusión mínima, con una claudicación en la marcha, con por ahí un poco de dolor torácico, con por ahí algunos signos clínicos, algunos edemas, ganancia de peso, algo de dificultad respiratoria, hasta cuadros graves y urgentes que se deben tratar intensivamente, como es el edema agudo pulmón o el shock cardiogénico, donde el corazón es completamente insuficiente, está al borde del paro cardíaco y requiere tratamiento en terapia intensiva. Eso es algo que ustedes verán en otras materias en el semestre. Acá tenemos cómo se estratifica, ¿sí? Necesitamos poder estratificar a los pacientes, como les digo siempre a mis estudiantes, para poder compararnos con otros pacientes en otros trabajos y poder tomar decisiones clínicas a partir de eso. Entonces esto después, ustedes lo miran y fíjense cómo se estratifica, cómo se les da un orden jerárquico a los cambios que los pacientes tienen, ¿sí? Desde sin daños estructurales o alteraciones funcionales, o sea, con un corazón que todavía no ha modificado su forma y que no tiene una alteración funcional marcada, ¿sí? Hasta la máxima situación, que es el shock cardiogénico, donde el paciente no puede bombear la sangre a toda la estructura, a toda la vasculatura, aún estando en reposo y con el máximo tratamiento, ¿sí? Ahí las salidas son bastante complejas. Este es un pequeño resumen al modo de un pizarrón, donde yo lo que quiero es que repasemos rápidamente la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo tuvieron que leer para hipertensión, pero que aquí cumple una función un poco más compleja que en la hipertensión. Vamos a repasar su función principal y cómo se desencadenan los fenómenos sucesivos de este sistema. Ustedes, para la regulación de la presión arterial, estuvieron viendo que el sistema renina-angiotensina-aldosterona inicia sus funciones a partir de que el aparato yuxtaglomerular, el sistema de la mácula densa, que son células diferenciadas, que son varoreceptoras, detectan que hay una caída de la presión de la arteria aferente renal, que se llama sistema yuxtaglomerular, está pegadito al... Detecta qué cosa, que le está llegando menos presión en la arteria renal. Al llegar menos presión en la arteria renal, aparentemente, sacando situaciones rarísimas, si hay menos presión, hay menos volumen.
Por lo tanto, hay un volumen circulante que es inefectivo, que es poco. ¿Cómo responde este detector de volumen, que es el aparato supraglomerular? Liberando renina. Es una enzima que está inactiva, esperando ser necesaria. Esta enzima va a viajar por la sangre, ahora activada, y va a llegar al hígado donde hay una sustancia, que es el angiotensinógeno, que va a ser su sustrato. Enzima más sustrato va a dar como resultado otra sustancia distinta modificada. Esta sustancia distinta modificada es la angiotensina 1, que está en el pulmón. Esta angiotensina 1 en el pulmón se va a encontrar con la enzima convertidora de la angiotensina, la ECA. Ustedes ya tuvieron que preparar las fichas farmacológicas de los inhibidores de la enzima convertidora. Así que repasemos nuevamente enzima convertidora de la angiotensina. Como su nombre lo indica, va a actuar sobre la angiotensina 1 y la va a convertir en otro nuevo sustrato, que es angiotensina 2. Y acá nos vamos a quedar. Vamos a quedar en analizar a la angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene unas cuantas funciones. En lo que ustedes estudiaron hasta ahora, la angiotensina 2 sigue su recorrido, va a la glándula suprarrenal, se regresa al riñón, va a la glándula suprarrenal, donde hay depósitos de aldosterona, ¿sí? Y esta estimula la salida de esta aldosterona a la sangre, y esta aldosterona actúa a nivel tubular renal reteniendo sodio, y todo lo que retenga sodio retiene agua. De esta manera lo que va a hacer es aumentar el volumen plasmático. Estoy reteniendo agua. Va a caer la diuresis y el paciente va a retener agua y sodio. Pero si retiene sodio, que es un catión, que tiene carga positiva, va a tener que sacrificar otro catión para mantener la electroneutralidad. Y el otro catión que va a sacrificar, que retiene sodio, va a ser potasio. Entonces, la aldosterona, si bien es un mecanismo compensatorio ante la falta de volumen para retener agua, a través de retener sodio, retiene sodio y agua, no retiene agua libre. Pero perdemos potasio. Perdemos potasio y perdemos magnesio. Y ustedes saben que necesitamos a ambos para una buena contracción cardíaca. No podemos bajar el potasio demasiado porque se van a producir arritmias cardíacas. Es necesario el potasio para la conducción y el magnesio para la contracción del corazón. Eso en relación con la aldosterona, que va a aumentar el volumen plasmático. También va a estimular en el sistema nervioso simpático la liberación de noradrenalina, que es un neurotransmisor. Si ustedes se acuerdan, la noradrenalina es hipertensora, aumenta la frecuencia cardíaca, va todo en más. ¿Por qué? Porque nos prepara para huir o para luchar. Entonces, aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la entrada de luz, por eso dilata la pupila, ¿sí? Lleva la sangre desde la periferia a los músculos, porque vamos a salir corriendo o vamos a pelear, entonces vamos a sentir que tenemos las manos frías y los músculos calientes, listos para agredir o para huir. Todo eso hace la noradrenalina. No es bueno para las arterias que haya noradrenalina permanentemente circulando, ¿sí? De esa manera. Entonces, de esa manera, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión arterial a partir de vasocontraer las arterias, en especial las arteriolas, ¿sí? Por otro lado, la angiotensina 2 es un vasoconstrictor en sí misma, que actúa a nivel arteriolar, ¿sí? Por lo tanto, entre la acción de la noradrenalina y la acción vasoconstrictora de la angiotensina 2, vamos a tener rápidamente una disminución del continente, ¿sí? Se achica el diámetro de los vasos. Por ende, es como si apretara la manguera. Y si yo estoy regando el jardín, aprieto la manguera, el agua llega más lejos. Pero la cantidad de agua que tengo es la misma. Solamente apreté la manguera. Vasocontraje mis arteriolas. A la par, la aldosterona sigue aumentando el volumen plasmático. Por otra parte, la angiotensina actúa enviándole mensajes a la hipófisis a través de los vasoreceptores de que hay poco volumen circulante, de que hay un aumento de la osmolaridad y en la hipófisis se almacena la hormona antidiurética. La hormona antidiurética responde a los mensajes habitualmente en estados de salud, responde al mensaje de los receptores de osmolaridad de los senos carotidios que le dicen permanentemente si la
osmolaridad de ese líquido, de esa sangre que está pasando, si la relación entre partículas y solvente, entre solvente y soluto, entre glóbulos, proteínas, plaquetas y el plasma, que es el agua de la sangre, si la relación es adecuada. Si la relación es adecuada, la hormona antidiurética no actúa. En donde perdimos más líquido, elementos formes, aumenta la osmolaridad. Tengo más pelotitas en relación con la cantidad de agua que tenía porque solo perdí agua. En ese caso, inmediatamente la hipófisis libera al torrente sanguíneo hormona antidiurética o vasopresina. Esta vasopresina rápidamente actúa forzando la retención de agua, sin sodio, solo agua. ¿Para aumentar qué cosa? El volumen. ¿Para hacer qué cosa? Para diluir las pelotitas que ya están, que son los elementos formes. Entonces, por un lado tenemos vasoconstricción, que disminuye el continente, y por otro lado tenemos retención de líquido para aumentar el continente. Esa es la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando cae la presión arterial en la arteria renal. Ahora, ¿qué pasa en insuficiencia cardíaca? Al paciente le falta líquido, en realidad está hipovolémico, ¿de verdad? O lo que está pasando es que no se está perfundiendo correctamente por alguna falla de este corazón ese riñón. Entonces, la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona se desata, en este caso, no ante una pérdida real de volumen, sino ante una pérdida efectiva de volumen. Porque, en efecto, ese volumen que el paciente tiene no lo tienen las arterias, lo tienen los edemas, pero está. Esto es un poco un resumen de todo lo que estábamos hablando recién, para que ustedes tengan como si esto hubiera sido nuestro pizarrón de la clase. Fíjense, volvemos a repetir, las alteraciones cardiovasculares de las características que sean producen disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Puede ser por aumento de la precarga, más volumen, por aumento de la poscarga, hipertensión, por ejemplo, por caída de la contractilidad, miocardiopatías o enfermedad del miocardio propiamente dicha. Todo esto produce una disminución del volumen de la arteria, y esta disminución del volumen de la arteria desencadena los cambios que estábamos hablando recién, pone en funcionamiento el sistema renina-angiotensina-aldosterona para aumentar el contenido, ¿sí? A la vez se activa el sistema simpático, ¿sí? Porque estos mismos valorreceptores y osmoreceptores activan el sistema simpático, que hace, aumenta la frecuencia, la contractilidad, aumenta el tono venoso y la presión venosa también. No activa solamente a las arterias, activa a las venas. Y este aumento del volumen sanguíneo y este aumento del tono venoso, ¿sí?, aumentan la presión de llenado del ventrículo, porque aumentan el volumen sistólico. Ahora, si el corazón es insuficiente para bombear la sangre, y nosotros le estamos aumentando el llenado ventricular, ¿no le estamos dando realmente más trabajo a ese corazón? Cuando ese corazón se vea con más trabajo, tiene dos opciones. Si la falla es una falla del ventrículo izquierdo, la sangre va a ir de nuevo hacia el pulmón. Si la falla es una falla del ventrículo derecho, la sangre va a ir hacia las vísceras, y va a haber edema hepatovisceral. Entonces, el mayor riesgo de los pacientes con insuficiencia cardíaca es que se produzcan estos edemas, ¿sí? A la vez, todo esto está pasando, el mismo corazón insuficiente está siendo cada vez más exigido, y al ser cada vez más exigido y a través de ciertos mediadores químicos, que no nos vamos a poner ahora a nombrarlos a todos, va remodelando su estructura. Y cuando va remodelando su estructura, va empeorando su condición. ¿Por qué? Porque lo que se remodela o se repara con tejido fibroso, se repara con tejido que no es útil, va achicando el diámetro interno de los ventrículos y va haciendo cada vez más difícil la sístole de estos ventrículos insuficientes. Acá tenemos un cuadrito bastante interesante sobre los efectos perjudiciales. Conocemos los efectos buenos de la aldosterona. Cuando un paciente tiene una hemorragia o una deshidratación, necesitamos todos el sistema renina-angiotensina-aldosterona funcionando o nos moriríamos, ¿sí? Ahora, si estos efectos se desencadena a menudo en el día a día de los pacientes, fíjense todas las cosas deleterias para ese corazón que le empiezan a pasar al paciente.
empieza a tener riesgo de tener arritmias. ¿Por qué? Porque está perdiendo potasio, que lo necesita para la conducción cardíaca. Entonces el paciente puede tener bradiarritmias, por ejemplo, con potasio bajo. Pierde magnesio, y este magnesio lo necesita no solamente para la contracción de los músculos periféricos, sino también para la contracción cardíaca, y también lo necesita para hacer otras reacciones químicas en el cuerpo que requieren la presencia de este electrolito. Entonces, produce alteraciones sistémicas, produce efecto hipertensor, porque al aumentar la cantidad de volumen circulante aumenta la tensión arterial, ¿sí? Retiene sodio, lo cual hace que se retenga agua, ¿sí? Y este agua no es beneficiosa para un corazón insuficiente. Potencia el efecto de las catecolaminas, porque la aldosterona actúa a nivel de las glándulas suprarrenales también. Los pacientes, además, pueden tener otras enfermedades concomitantes que hagan que sea hipertenso, diabético, ¿sí? Produce aumento de la fibrosis miocárdica. La sangre va más lentamente y esto produce efectos protrombóticos. Aumenta, al haber edemas en los inferiores, sobre todo, aumenta el riesgo de trombosis. Produce injuria endotelial, que eso, cuando veamos sepsis, vamos a hablar un poco de cómo funciona el endotelio como el gran regulador, ¿sí? Pero sepan que el endotelio es esa lámina delgada, sedosa, que no tiene que tener ningún tipo de disrupción, que recubre tanto el corazón como toda la vasculatura. Entonces, si hay injuria y hay inflamación vascular, va a haber disfunción de ese endotelio, va a haber aspereza, eso va a generar que la sangre circule más lento, eso va a generar que haya migración de plaquetas para reparar las zonas de ruptura. Si ese paciente además llega a ser hipertenso y tiene placas de ateroma, esto le aumenta el riesgo de eventos trombóticos, y los eventos trombóticos aumentan el riesgo de los eventos cardiovasculares, que empeorarían aún más la insuficiencia cardíaca. Es decir, que al paciente está regulando todo el tiempo esto, no le hace nada bien. En relación con la hormona antidiurética, cuando se retiene solo agua, esta retención de agua está indicada para bajar la osmolalidad plasmática, pero también puede producir una dilución desmedida del sodio con hiponatremia, y con los consabidos deterioros de trastornos neurológicos y cardíacos que va a provocar el hecho de que el sistema vascular tenga menos sodio que el intersticio, ¿sí? Condicionando la posibilidad de que se produzca más edema intersticial, tanto en el corazón como, por ejemplo, en el cerebro. Cuando veamos neurología, cuando vemos las drogas y los procesos que se utilizan para tratar la hipertensión endocraniana, ahí vamos a hablar de la relación con el sodio y la hormona antidiurética y cómo se pueden afectar estos mecanismos en detrimento de la función y la estructura del sistema nervioso del paciente. Acá lo que tienen solamente es un cuadrito, como para que vean esto mismo que estábamos hablando, ¿sí? Un poquito más organizado, en relación con los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, para que ustedes lo estudien y lo puedan asociar más fácilmente. La congestión pulmonar versus la congestión sistémica, ¿sí? Así como hablamos de el sistema de alta presión y el sistema de baja presión, hablamos de la congestión pulmonar y hablamos de la congestión sistémica. Acá tienen un gráfico muy interesante de un capítulo que yo les voy a poner en mi campus, acerca de qué tan sintomáticos estaban los pacientes en relación con sus valores de noradrenalina. Y fíjense, si aumentaban los valores de noradrenalina, ¿sí?, también aumentaban los síntomas de estos pacientes. ¿Y qué síntomas produce la noradrenalina? Además de todos los que ya habíamos hablado siempre cuando separamos el sistema nervioso simpático del parasimpático. ¿Qué es lo que le pasa específicamente a este paciente ahora? Hay mayor liberación de renina, por lo tanto se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se producen arritmias, taquiarritmias, la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca. Al producir vasoconstricción, aumenta la presión en las arterias de todo el cuerpo, ¿sí? Induce mayor daño miocárdico. ¿Por qué? Porque este corazón que va a estar taquicárdico
que va a estar con mayor vasoconstricción, también va a tener dificultades en su propia perfusión. Porque así como achica el diámetro de las arterias para sostener la presión arterial, también achica el diámetro de las coronarias. Y las coronarias son las que perfunden al músculo cardíaco. Si yo las achico, corro el riesgo de isquemia, daño miocárdico. Y también el hecho de que haya más trabajo del corazón aumenta el consumo de oxígeno de ese corazón. Es eso que ustedes ven, MbO2. Aumenta el consumo, B cortas consumo, el consumo de oxígeno miocárdico. Es decir, que el paciente estar activando el sistema de noradrenalina no le resulta gratuito para sostener la función cardíaca. Acá vamos directamente al tratamiento. Y el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca va a tener que ver con el tipo de insuficiencia cardíaca que tenga y con el patrón hemodinámico que tenga. Esto quiere decir que esté normotenso, hipertenso o hipotenso. Porque en todos los casos puede estar en insuficiencia cardíaca con cualquiera de los tres perfiles, ¿sí? Siempre ustedes van a considerar la posibilidad de colocarle oxígeno al paciente, porque está aumentado el consumo de oxígeno miocárdico y porque el paciente no está perfundiendo correctamente, por ende no está llevando suficiente oxígeno a las células. Ustedes le van a poner al paciente oxígeno, y a veces va a ser necesario colocarle al paciente algo que se llama ventilación no invasiva, que es un sistema de aire, que puede ser aire ambiental al 21%, o puede ser con un agregado de oxígeno a mayor concentración, a presión. Esta presión va a generar un cierto grado de presión en el tórax, que normalmente tiene presión negativa. Ahora va a tener presión positiva. Al tener presión positiva, va a dejar que ingrese menos sangre, va a disminuir la precarga. ¿Por qué? Porque el corazón está rodeado por los pulmones. Si estos pulmones están con más presión, van a ejercer cierta resistencia a que la sangre llegue al pulmón, ¿sí? Por ende va a disminuir el riesgo de lesión por edema agudo del pulmón. Puede ser que necesiten darle a estos pacientes diuréticos. ¿Para qué? Para que se desembaracen rápidamente de líquidos. ¿Qué diuréticos? Diuréticos de asa, furosemida. Y a partir de ahí dependerá del cuadro del paciente, su gravedad, el tipo de respuesta y el tipo de tratamiento farmacológico, que puede ir desde darle vasodilatadores si está hipertenso para bajar la presión, hasta darle inotrópicos y vasopresores si el paciente tiene un miocardio insuficiente para contraerse y además con una presión arterial baja. Para eso ustedes van a tener que hacer las fichas farmacológicas de estas drogas para ver qué función cumplen en cada uno de los perfiles hemodinámicos de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué hablamos cuando hablamos de vasopresores? ¿Qué hablamos cuando hablamos de inotrópicos? Aquí tenemos lo mismo. ¿Qué estrategias de tratamiento de la insuficiencia cardíaca tenemos? Una cosa es el momento en el que lo recibimos en el hospital, y después, bueno, ¿qué estrategias vamos a tener? Tanto farmacológicas como no farmacológicas. Bueno, tratar las enfermedades concomitantes que pueden agravar el cuadro. Diabetes, hipercolesterolemia, dislipemia, en fin, todo lo que tenga que ver con problemas que agraven la insuficiencia cardíaca. Enfermedades tiroides, modificar los hábitos que son nocivos para un paciente con insuficiencia cardíaca, tabaco, alcohol, otras drogas, sedentarismo, la dieta, ¿sí? Aquí no nos está hablando de eso, pero bueno, es muy importante la dieta que este paciente va a hacer, si no es solamente restringirle la sal, sino que hay un montón de elementos que son protectores para el corazón, y un montón de alimentos que son deleterios para el corazón, y esto va a necesitar un enfoque multidisciplinario y muy abierto en relación con los hábitos del paciente. Ejercicio físico dentro de las posibilidades de este corazón, no vamos a mandar a hacer el triatlón al paciente, pero tampoco lo vamos a dejar que se quede quieto. Control de la frecuencia si tiene arritmias, esto puede ir desde drogas hasta un marcapasos. El uso de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina en los pacientes que manifiestan cuadros hipertensivos. En el estadio B, que sería la prevención secundaria, cuando ya está más instalado el cuadro, ahí vamos a hablar de la unión entre inhibidores de la enzima convertidora y beta-bloqueantes, cómo actúan juntos, ¿sí? Y en los estadios de la enfermedad ya más avanzada, vamos a sumarle a los estadios
digamos, a las medidas que hemos tomado en 1 y 2, en estadio A y estadio B, un poquito más intensivo el tratamiento, ¿sí? Por ahí, si es necesario usar IECA y beta bloqueantes, si es necesario se le restringen a la sal y se le dará diuréticos al paciente, tanto de ASA como ahorradores de potasio. Este paciente puede llegar a necesitar inhibidores de la angiotensina, o agonistas de la angiotensina, puede necesitar otro tipo de diuréticos, puede necesitar vasodilatadores, puede necesitar cardiotónicos, que son inotrópicos, son drogas que hacen que la fuerza del corazón aumente, como la digital, puede necesitar trasplante, puede necesitar bomba de inotrópicos en una terapia intensiva, o también limitación del esfuerzo terapéutico si el trasplante no es viable y no podemos hacer ya más nada por ese corazón. O sea que podemos ir desde unos síntomas muy leves hasta la muerte del paciente si no es factible el trasplante. Esto solamente es una foto de lo que ustedes van a ir a buscar en el libro, y van a ir a buscar la acción de los bloqueantes adrenérgicos o bloqueantes beta-adrenérgicos. Son lo contrario de lo que vieron cuando en asma estaban viendo agonistas beta-adrenérgicos, como es el salbutamol. Acá van a ver cómo funcionan los bloqueantes de los receptores beta-1, que ya les suenan porque ustedes los vieron cuando vieron efectos del salbutamol. Los receptores beta-1, cuando los bloqueamos, bajan la frecuencia cardíaca, ¿sí? Van a ir a ver lo que yo les decía, las drogas que actúan tratando de que el corazón aumente su fuerza de contracción, como pueden ser los glucósidos cardíacos, la digoxina, ¿sí? Como pueden ser los inhibidores de la fosfodiesterasa, que hacen que la troponina se haga más sensible al calcio, y el calcio es el catión, el electrolito que usamos para contraer los músculos. Entonces, aumentan la fuerza de contracción a partir de poder incorporar mejor o hacer más afín a la troponina al calcio, ¿sí? También van a ir a buscar los vasodilatadores, que son directos, actúan directamente sobre las arterias y las venas, modificando su diámetro, ¿sí? Ampliando su diámetro. Y pueden ser venosos, arteriales o mixtos, ¿sí? Algunos van a actuar más sobre la precarga, otros van a actuar más sobre la poscarga, perdón, y otros van a actuar más indefinidamente sobre ambas, o más inespecíficamente sobre ambas. Van a volver a ver, a repasar los inhibidores de enzima convertidora, sobre todo ahora van a verlos en función de unirlos a otro tipo de tratamiento. Me interesaría mucho que vuelvan a leer los estudios de enfermería en relación con los pacientes que consumen o que están medicados con inhibidores de la enzima convertidora, ¿sí? Sobre todo los efectos secundarios. Van a volver a leer la función que cumple la furosemida en estos pacientes, sobre todo cuando tenemos un cuadro grave asociado a la insuficiencia cardíaca congestiva, que es el edema agudo de pulmón. Entonces, perlitas del tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva que no están en el libro, ¿sí? Los diuréticos de ASA en infusión continua dan mejor respuesta que el bolo. ¿Esto qué quiere decir? Yo si le doy un bolo de furosemida a un paciente, produzco rápidamente natriuresis. O sea, rápidamente el paciente orina agua, sodio y potasio. Mucho potasio. Se puede deplesionar de potasio, puede necesitar una corrección, o sea, la infusión de potasio intravenoso, ¿sí? Pero después, cuando se pase el efecto en agudo de esta ampolla de furosemida, el paciente va a volver a tener dificultades para sostener ese ritmo diurético. Va a haber mucha cantidad toda junta, con lo cual el paciente puede hacer una hipotensión severa por esto. Estamos fuera del marco del edema agudo de pulmón, donde sí van a darle rápidamente furosemida al paciente, ¿sí? Porque entre no respirar y tener problemitas para manejar los líquidos, prefiero respirar. Pero por fuera del edema agudo de pulmón se demostró que los pacientes con infusión continua de pequeñas dosis de furosemida mantenían un ritmo diurético acorde para desembarazarse de líquido mucho más fisiológico que estar dándole bolos de furosemida y ahora orino mucho, ahora orino nada, ahora orino mucho, ahora no orino nada. Que la furosemida en situaciones
graves como edema agudo de pulmón, reduce primero el agua pulmonar antes de aumentar la diuresis. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que nosotros veamos que el paciente se está desembarazando de líquido, ya lo está sacando del pulmón. Este es un concepto fundamental, porque por ahí nos pone un poco ansiosos que el paciente empiece a generar orina, pero para generar esta orina necesita primero sacar el agua del pulmón, que es lo que va a hacer la furosemida con TSLA intravenosa. ¿Sí? Si vemos que el paciente necesita un tiempo de utilizar furosemida, hay que considerar la posibilidad de darle un antagonista de la aldosterona. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no pierda tanto potasio. Y este antagonista de la aldosterona es la espironolactona, diurético ahorrador de potasio, que se administra por vía oral y que lleva un tiempo que empiece a actuar. Mientras que la furosemida es inmediata, que es intravenosa. También tenemos vía oral, pero en estos casos se da intravenosa. En relación con los vasodilatadores intravenosos, nitroglicerina, nitroprusiato y neseritida. Yo no tengo ninguna experiencia con la neseritida, ¿sí? Así con la nitroglicerina y el nitroprusiato. Para la neseritida, que no está en el libro, la van a tener que ir a buscar a internet. ¿Qué hacen? Reducen la precarga, o sea, la cantidad de sangre que le llega al corazón, la poscarga o a veces ambas. Hay que ver si son vasodilatadores específicamente arteriales o son arteriales y venosos. ¿Sí? La nitroglicerina en insuficiencia cardíaca se utiliza cuando el paciente está normo o hipertenso, porque es muy hipotensora. ¿Sí? Y si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, porque lo necesitamos para vasodilatar las arterias coronarias, y que estas arterias coronarias le lleven flujo sanguíneo al corazón. Y si hay una estenosis, hay un síndrome coronario agudo, hay una vasoconstricción de las arterias coronarias, necesitamos que se dilaten para que puedan perfundir ese músculo cardíaco. Se da en forma intravenosa, ¿sí? Se da en agudo, y hay que preguntarle al paciente sobre el consumo de alguna otra medicación que pueda producir efecto deleterio con la nitroglicerina. Esto puede tener que ver con el consumo de cocaína u otros estimulantes, efedrina, y también con el consumo de Viagra, de sildenafil. Si el paciente consumió este tipo de sustancias, hay que estar muy atento, o a veces está contraindicado el uso de nitroglicerina. Esto ya queda a criterio del médico emergentólogo o cardiólogo que lo esté tratando. El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador mixto que actúa rápidamente. Lo que tiene el nitroprusiato de sodio es que apenas lo conecten, quédense al lado del paciente, no se vayan, porque rápidamente se va a hipotensar. Y tiene una vida media de 2 minutos. Si ustedes lo apagan, en 2 minutos no tiene más acción, pero produce efecto rebote. El paciente se va a hipertensar de golpe. O sea, hay que aprender a manejarlo, hay que manejarlo a la menor dosis posible, con bomba de infusión, diluido, de manera tal que los efectos de la gota del nitroprusiato no sean tan bruscos en los cambios en el paciente. Y no lo podemos utilizar cuando hay estenosis valvular, ¿sí? Tampoco se puede usar durante mucho tiempo el nitroprusiato porque sus metabolitos son tóxicos. Después de 3 días de la infusión de nitroprusiato, los metabolitos del nitroprusiato de sodio, de cianuro, se vuelven tóxicos. ¿Esto quiere decir que el paciente se va a morir envenenado? No, pero sabemos que no es bueno para el paciente que acumule metabolitos. La neseritida es un análogo del péptido natriurético auricular. ¿Qué es el péptido natriurético auricular? Es una sustancia, una proteína, péptido, que está alojada a la entrada de las aurículas. ¿Y qué sensa las aurículas cuando llega la sangre? La cantidad de sangre que ingresa al corazón. Cuando hay un estiramiento de las aurículas, porque está entrando mucha sangre al corazón, se activa, como si fuera el sistema de la mácula densa, el sistema del péptido natriurético. Y como su nombre lo indica, produce natriuresis, o sea, aumenta la excreción, en este caso, de agua y sodio. ¿Sí? Es una proteína, es un péptido, en este caso la neseritida está hecha por ARN recombinado, es bastante parecida al verdadero péptido al que tenemos en nuestras aurículas, y funciona rápidamente, produciendo natriuresis, pero aumenta mucho el riesgo de hipotensión. Esto es lo que yo sé en la teoría, porque nunca me tocó utilizarla ni administrársela a un paciente.
tendríamos todos que investigar con trabajos que demuestren la utilidad y en qué contexto de la discapacidad. Si alguien la usó alguna vez, sería buenísimo que nos lo comunicara. En relación con los bloqueantes beta-adrenérgicos, ustedes van a tener que ir a usar el paradigmático, que es el carvedilol, tiene algunas contraindicaciones relativas. Por ejemplo, si el paciente tiene una frecuencia basal menor de 60 latidos por minuto, no puede recibir bloqueantes beta-1. ¿Por qué? Porque ante una hipotensión severa o ante una pérdida de volumen, o lo que sea que el paciente necesite para sostener el gasto cardíaco, no va a poder hacerlo porque está bloqueada la vía de aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, estaríamos frente a un margen muy chiquitito en relación con esto. No se lo podemos dar a pacientes que tengan hipotensión ortostática, a pacientes que los paramos o los sentamos y les baja rápidamente la presión, a los que tienen síndrome de bajo gasto, justamente porque para mantener el gasto o aumento el volumen o aumento la frecuencia, y acá la frecuencia no la puedo aumentar, no lo podemos dar en situaciones de shock, ni tampoco en situaciones de bloqueos de la conducción eléctrica, porque la frecuencia cardíaca de este paciente va a estar muy baja. Tampoco lo podemos usar en asma, porque recuerden que en el asma le vamos a dar a los pacientes medicación beta-adrenérgica. Entonces, si le estamos dando una cosa, no le damos la otra. Por otro lado, van a tener que ir a buscar los inodilatadores, milrinona y levosimendan. Y levosimendan tampoco está en el libro, porque el libro está un poquito desactualizado. ¿Qué hacen la milrinona y el levosimendan y por qué se llaman inodilatadores y no inotrópicos? Porque además de cumplir una función inotrópica, mejorar la fuerza de contracción del corazón, tienen un leve efecto vasodilatador. No son hipertensores como puede ser la adrenalina o la noradrenalina. Los llaman inodilatadores. No producen vasoconstricción. Mejoran el gasto cardíaco, ¿sí? Pero pueden producir en algunos casos arritmias, como el levosimendan. El levosimendan se administra una dosis semanal en 24 horas a una velocidad de infusión lenta. En el caso del levosimendan y de la milrinona tengo mucha experiencia en utilizarlo a menudo con mis pacientes, ¿sí? Mejoran realmente la fracción de eyección con el levosimendan, pero el riesgo que tienen es que pueden, si se acelera la velocidad de infusión, producir arritmias, inclusive un infarto, aún hasta 2 días después de haber sido administrada la dosis de levosimendan. Entonces, vayan a buscar estas drogas, vayan a buscar los efectos adversos, las particularidades de la infusión de todas ellas, son drogas todas muy puntuales, de mucho cuidado, son drogas peligrosas a la hora de administrarlas, no nos podemos pasar un poquitito más de la dosis ni un poquitito menos, y es súper importante que las conozcan. No las van a usar en esta etapa de su formación, pero por ahí sí, van a haber pacientes que hayan recibido estas drogas y han estado internados en el shock room, en una terapia intermedia. No requieren de una vía central, pueden ser administradas por vía periférica, así que pueden ser administradas en terapias intermedias con monitoreo cardíaco y monitoreo de la presión arterial sistematizado, con un equipo con un mandito de presión. No requieren específicamente la terapia intensiva, por eso es que se los estoy dando. Aquí tenemos unas perlitas que salieron en la revista Medicine del año 2013, de la relación entre los IECA combinados con beta bloqueantes. Y dicen que en un análisis, en un metaanálisis, es decir, un análisis de trabajos, ¿sí? Se hace un metaanálisis, se analizan los trabajos y se sacan conclusiones en función de muchos pacientes. En este caso son 22 estudios con más de 10.000 pacientes, en los que la terapia con beta bloqueantes redujo en un 35% la mortalidad. O sea, y lo pone así para que lo podamos ver clarito, 3.8 vidas salvadas por cada 100 pacientes tratados en un año. ¿Sí? Así como los reingresos por descompensación de las insuficiencias cardíacas. ¿Sí? Hubo 4 ingresos menos por cada 100 pacientes tratados. Esto está relacionado con combinar 2 drogas, una que evita el efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la otra que evita que se dispare la frecuencia cardíaca frente a cambios en el gasto, con su consecuente menor consumo de oxígeno local, con todas las contraindicaciones que ustedes van a estudiar. Por otro lado, a partir de los estudios,
este tipo de metaanálisis, también podemos hablar de los antagonistas de la angiotensina. Ustedes ya tuvieron que buscar en los sartán, ¿sí? Las indicaciones son indicaciones de clase 1. De clase 1 significa que está probadísimo, que costo-beneficio es mejor darlo que no darlo. ¿Sí? Que no caben dudas que es mejor darlo. En este caso, es indicación de clase 1 para el uso de los antagonistas de la angiotensina. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de muerte o ingreso hospitalario en pacientes que tienen fracción de eyección igual o inferior al 40%. ¿Se acuerdan del 36% que habíamos hablado al principio? Bueno, esta fracción de eyección, esta capacidad de acortar la fibra miocárdica, ¿sí? Y eyectar la sangre al sistema. Igual o inferior al 40% e intolerancia a los inhibidores de la enzima convertidoras combinados con beta-bloqueantes. Y habla justamente de los antagonistas de la aldosterona. ¿De acuerdo? Decimos, le damos algo que trabaje sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo frene un poco, pero también necesitamos darle antagonistas de la aldosterona. ¿Para qué? Para que el paciente ahorre potasio. Le damos diuréticos y le damos un diurético ahorrador de potasio, ¿sí? Segundo, con el objetivo de reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, estos pacientes con fracción de eyección igual o inferior al 40 y síntomas persistentes a partir del tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora y beta bloqueantes, y que tengan contraindicación o intolerancia a la espironolactona. Entonces ahí les dan también el uso de los ARA, o los ARA-2, ¿sí? Según son como primos más modernos. En relación con el edema agudo de pulmón, acá tienen una placa de edema agudo de pulmón. Ven cómo hay unas zonas blanquecinas en el hilio pulmonar, donde debería verse negro, porque es donde debería verse aire, no agua. Eso que ustedes están viendo ahí es edema del intersticio. Edema entre el alveolo y el capilar, y entre los diferentes alveolos. Fíjense también en la placa que la silueta cardíaca no se puede ver bien, porque hay agua alrededor, pero también está agrandado y está como aplanado el corazón. Por eso yo les decía, parece como si estuviera clavado dentro del diafragma. Por eso yo les decía que hay que conocer el tamaño y el reparo óseo del corazón, ¿sí? Porque este corazón es un corazón que está hipertrofiado, que está agrandado, que está dilatado, ¿sí? Ha aumentado su tamaño. Podría tener edema pericárdico también, o sea, entre el miocardio y el pericardio del paciente, entre el fibroso y el seroso. Como se puede producir el edema entre la pleura visceral y parietal, se puede producir una pericarditis, un edema, una concentración de líquido en un tercer espacio. ¿En qué tercer espacio? Entre los dos pericardios. Cuando nos encontramos con esa placa, lo que tenemos que pensar es, ¿el edema agudo de pulmón es de contenido cardiogénico? ¿Es un problema del corazón o es un problema de alguna otra patología? Si es cardiogénico, que es el que nos importa ahora, las causas más frecuentes son el infarto, la isquemia, la insuficiencia cardíaca descompensada por este mal manejo de líquidos, la falla diastólica, la disfunción de válvulas o una sobrecarga de volumen. El paciente por alguna cuestión tiene demasiado líquido. La insuficiencia cardíaca puede venir también o no condicionada por una dificultad del riñón para manejar los líquidos también. Y los no cardiogénicos pueden relacionarse con situaciones tanto traumáticas como inflamatorias, como una sepsis, y ahí vamos a hablar después, cuando hablemos del tratamiento de algunas de estas cuestiones, cómo puede complicársele la cosa al pulmón a partir de un órgano totalmente diferente y alejado, ¿sí? Una patología que no tenga nada que ver, como puede ser, por ejemplo, que el paciente haya recibido un trauma de tórax, y ese trauma de tórax, esa contusión torácica, termine generando un edema agudo de pulmón o una inflamación severísima, una situación clínica mediada por componentes proinflamatorios, como es la sepsis. En todos los casos el paciente puede hacer igual un edema agudo de pulmón. Y acá tienen la diferencia entre un alveolo sano, con un capilar hermoso, está pasando la sangre, y adentro del alveolo con su surfactante, con toda su estructura conservada,
¿sí? Lo que está haciendo es entrando y saliendo el aire y pasando tranquilamente la sangre para oxigenarse y dejar su dióxido de carbono. Fíjense del lado del edema cardiogénico. ¿Qué pasa con ese vaso? Está aumentado de tamaño. Y ese aumento de tamaño tiene que ver con un aumento de la cantidad de sangre que hay dentro de ese mismo vaso. Ese aumento de la cantidad de sangre que está en el vaso aumenta lo que se llama la presión hidrostática, la presión que esa sangre ejerce contra las paredes. Si yo quiero poner mucha agua en una manguera finita, voy a ejercer presión contra esa manguera. Y como esa manguera tiene un grado de permeabilidad al agua, va a salir plasma hacia el intersticio. Y eso va a producir este aumento del agua intersticial, que ustedes lo vieron en la placa, como una placa que se ve blanca, como patrón de vidrio esmerilado, como en el distrés. ¿Sí? A diferencia del edema no cardiogénico, donde la presión hidrostática es normal y el problema está más en el alveolo, en los mediadores inflamatorios, en la arquitectura del alveolo, que en el vaso. Acá el problema es en los vasos. El alveolo venía relativamente sano. Digo relativamente sano porque después se va a inflamar y también se va a llenar de líquido. Pero no es un problema respiratorio, es un problema cardíaco, es un problema de líquido y no es un problema de la vía aérea o de la respiración, que va a influir inmediatamente en la respiración, provocando que el paciente oxigene muy mal. Por eso lo van a ver al paciente cianótico, rápidamente cianótico y con mucha dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque donde debería haber intercambio gaseoso, hay agua, hay plasma. Ahí aparece la tos con el esputo espumoso, porque el paciente va a sacar ese agua que ustedes están viendo en este momento que está subiendo en el alveolo, ¿sí? Se está llenando de agua, ¿sí? Este edema que no está lleno de proteínas, ¿sí? Como estaría en el no cardiogénico, que sigue teniendo algunas, cuando el paciente tose lo van a ver con hilitos de sangre, lo van a ver espumoso, ¿sí? Si aspiran al paciente, lo que va a venir rosadito y espumoso, y mucha cantidad de líquido. Líquido que está dentro del alveolo, y que entorpece por completo el intercambio gaseoso. Tanto porque está comprimiendo el intersticio, está separando de alguna manera el vaso de su alveolo, el capilar de su alveolo, como además está inundado, entre comillas, por decirlo de alguna manera, el contenido del alveolo, donde debería haber exclusivamente aire. Aire surfactante y alguna que otra célula, y nada más. Entonces, volviendo a pensar, vamos a pensar en edema cardiogénico versus edema no cardiogénico. ¿Qué fichas farmacológicas quiero que empiecen a preparar muy concienzudamente con sus cuidados de enfermería, que acá son muy ricos y muy amplios? Como ya hicimos, tanto inhibidores de la enzima convertidora como antagonistas de la angiotensina, no los vamos a volver a hacer, ni tampoco vamos a volver a hacer diuréticos, porque ya los hicieron para crisis hipertensiva. Por ende, ahora vamos a ir a estos que son más específicos. Carvedilol, dinitrato de isosorbide, nitroglicerina, nitroprusiato, digoxina, milrinona, levosimendan, dopamina, noradrenalina, adrenalina y este nuevo tratamiento, niselitide, que me gustaría que lo investiguen y después lo charlemos en algún momento de foro, aunque sea por el WhatsApp. Espero que esta clase no haya sido muy pesada. Lo bueno de esto es que la pueden ver tomando mate y pausarla cuando tienen ganas y después retomarla cuando tienen la cabeza otra vez un poquito más fresca. Yo no tuve esa oportunidad, salió toda junta, ahora espero que se pueda grabar. Y por último, ya los dejo con un saludo hasta nuestro próximo encuentro.